Aquí, en las montañas brumosas de Vermont, se alza un fuste de granito de 11,5 metros de altura sobre un monumento de 15 metros de altura, construido en honor a la vida y la memoria del profeta José Smith. He venido aquí para explorar los primeros años de vida de José Smith, sus raíces familiares, su lugar de origen y el entorno de la primitiva República estadounidense que permitió a José Smith fundar una fe que con el tiempo llegaría a todo el mundo. Soy Casey Griffiths y me encanta aprender sobre la historia de la Iglesia. Acompáñenme mientras viajamos por el mundo y exploramos la historia de los santos de los últimos días. Esto es Restauración Revelada. Antes de ir al lugar de nacimiento de José Smith, vamos a reunirnos con Ken Alford, profesor de Historia de la Iglesia, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, y alguien que sabe mucho sobre José Smith y la historia de Estados Unidos. Hola Ken, hola, ¿cómo estás? Oh, pasa. Muchas gracias por recibirnos. Nos preparamos para ir a Nueva Inglaterra. Oímos que usted podría darnos un poco de contexto y antecedentes antes de ir. ¿Qué puede decirnos sobre esto? Bueno, Nueva Inglaterra se llama perfectamente. Nueva Inglaterra es muy inglesa. La zona donde viven los Smith y de donde provienen los ancestros de José es muy de Nueva Inglaterra. Es un país nuevo. Es una zona muy patriótica. Es un pueblo fiel, que no suele asociarse con las religiones en sí, pero muy fiel, lector de la Biblia, trabajador, esforzado. Son los típicos yanquis. Estereotipados, y la familia de José encaja en muchos de los estereotipos. José está tan cerca de la revolución, y no siempre pensamos en esto, pero tiene un abuelo, Solomon Mack, que sirvió no solo en la revolución, sino también en la guerra francesa e india. José está recibiendo esta herencia muy de cerca. José hace la declaración de que debido a su abuelo, aprendió a amar la libertad. Está inculcado en toda Nueva Inglaterra. Están orgullosos de ser estadounidenses, de su herencia y de esta nueva nación. Esto es algo que no se ha hecho en el mundo antes, y la libertad es algo importante para ellos. Entonces, Ken, el primer lugar en realidad donde volamos es Boston. ¿Hay algún punto de interés? ¿Qué deberíamos ir a ver? Es un lugar maravilloso. Tienes que ir al Sendero de la Libertad si vas a Boston. Hay más cosas que ver allá de las que podrás ver. Ahora con una idea más firme. Y un poco de historia durante la época de José Smith. Nos dirigimos al aeropuerto y abordamos un avión desde Utah. Volamos sobre la mayor parte de los Estados Unidos y llegamos a Boston, Massachusetts, para comenzar nuestro viaje de exploración de los primeros años de vida de José Smith. Pero antes, si es la primera vez que vienes a Boston, tienes que explorar todos los sitios históricos. Es una ciudad apasionante, llena de historia y atracciones. Seguimos la sugerencia de Ken y exploramos el Sendero de la Libertad, que lleva de sitio histórico en sitio histórico, para aprender sobre todo acerca de la Revolución estadounidense y de cómo los patriotas buscaban liberarse de la tiranía. Este espíritu de libertad habría resonado en los oídos de José Smith y sus antepasados. Comenzamos con el Sendero de la Libertad y pasamos por lugares como el Old State House, con un marcador que representa la masacre de Boston. Luego, por la casa de Paul Revere, el edificio más antiguo de Boston. Al final de nuestro recorrido, llegamos a un monumento conmemorativo de la batalla de Bunker Hill y decidimos subir los 294 escalones hasta la cima. Al final, la vista fue una gran manera de terminar nuestro viaje, pero fue muy agotador. Un erudito llamó a Nueva Inglaterra el lugar de nacimiento y semillero del mormonismo. Muchos de los primeros líderes de los santos de los últimos días procedían de esta zona. José Smith incluso tuvo varios antepasados en el Mayflower. Y la Revolución Americana y sus consecuencias, que establecieron un gobierno libre con libertad religiosa, ayudaron a José Smith a construir la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Para recalcar este mensaje, hay un último lugar que quiero visitar. Salimos de Boston y nos dirigimos a Concord. Este es uno de los principales lugares donde comenzó la Guerra de la Independencia. Aquí se alza otro monumento conmemorativo de esta batalla, y detrás de él, el famoso Old North Bridge que pasa sobre el río Concord. Aquí, en el Old North Bridge de Concord, Massachusetts, se efectuaron algunos de los primeros disparos de la Revolución.
Los abuelos de José Smith participaron en la Revolución estadounidense. De hecho, uno de ellos, Asel, creía que al igual que esta guerra había revolucionado el mundo políticamente, uno de sus descendientes profetizó haría algo para revolucionar el mundo religioso. Cuando Asel se enteró de las visiones de su nieto, José Smith hijo, Asel declaró: "Siempre supe que Dios iba a levantar alguna rama de mi familia para hacer un gran beneficio para la humanidad". Ahora que hemos explorado algo de la gran historia estadounidense y tenemos una mejor comprensión del espíritu de libertad que influiría en José y la Iglesia, creo que es hora de que echemos un vistazo más de cerca a los antepasados de José Smith. Solo media hora al norte de Boston se encuentra Topsfield. Fue por aquí donde vivieron 5 generaciones de la familia de José Smith por parte de su padre. Robert Smith solo tenía 15 años cuando emigró de Inglaterra. Se casó y tuvo 10 hijos. Fue aquí en 2022 donde el Elder M. Russell Ballard, descendiente de la familia Smith, dedicó un monumento en honor a los antepasados de José Smith. Beachy, la familia de Lucy Mack Smith, la madre de José, vivió en la zona de Gilsom, donde se encuentra el lugar aproximado donde nació y las lápidas de su familia. Con el tiempo se trasladarían al norte, a Tonbridge. Aquí se pueden ver algunos de los edificios de los negocios que regentaba el hermano de Lucy. Fue en Tonbridge donde Lucy conocería a José Smith padre. Mientras estuve aquí, pude ver los registros históricos de su matrimonio e incluso ver algunos posibles cimientos de su primera casa. Eran tiempos difíciles por aquel entonces y se mudarían a varios lugares de esta zona. Con toda esta útil información, ya estamos listos para explorar el lugar de nacimiento de José Smith. Así que iremos en coche hacia Sharon, Vermont. Ahora que hemos explorado un poco el entorno en el que creció José Smith y su ascendencia, nos dirigimos a Sharon, Vermont, su lugar de nacimiento. Así que nos dirigimos a la casa de Joseph Smith padre y Lucy Mack Smith, donde nació el profeta José Smith. Atravesamos las colinas de Vermont y llegamos al histórico lugar de nacimiento de José Smith. Hay una capilla e instalaciones para acampar. Es un día lluvioso y brumoso, así que nos refugiamos en el centro de visitantes mientras espero a un invitado especial. Cuando se despeja la lluvia, me reúno con David McDowell, coordinador del seminario e instituto y profesor aquí en Nueva Inglaterra, que también es experto en historia de la Iglesia y de Estados Unidos. Hola David. Hola Casey, me alegro de verte. Gusto en verte. Vinimos aquí para aprender un poco más sobre la ascendencia y los antecedentes de José Smith. Este es el lugar donde nació, ¿verdad? Este es el lugar. Y realmente conocemos el lugar. Ahora déjenme mostrarles un par de lugares aquí arriba. Aquí es el lugar donde nació José Smith. Esta es la verdadera ubicación física. El lugar real. ¿Alguna de las piedras de la época? Solo esta. Es la puerta original de la casa. La otra piedra original está dentro del centro de visitantes. La primera piedra está allí. Esta es la piedra original usada por la familia de José para cocinar y hacer fuego. Puede verse que no era una casa grande, era una familia de 3 hijos. Joseph y Lucy vinieron aquí después de reveses financieros y criarían a sus 3 hijos aquí durante unos años y se las arreglarían con la difícil agricultura que había en la zona. Cuando pienso en esta pequeña casa aquí, pienso en niños pequeños saltando desde esta puerta y pienso en niños encantados de tener un hermanito. Sofronia es muy pequeña en este momento. Probablemente también estaba emocionada. Pero es una familia pequeña. Puedes imaginarte cómo es cuando tus hijos son pequeños y solo tienes esta casa en la colina en el frío y te quedas cerca del fuego y haces lo mejor que puedes para ganarte la vida en un lugar así. Existencia escasa. Lo es. Ciertamente no se hacían ricos aquí. Sí. Este era un lugar difícil. Así que subamos al monumento. Esto es impresionante. ¿Qué tan alto es? ¿Cuánto pesa? ¿Cuáles son las especificaciones? Mide casi 5 metros de alto de abajo hacia arriba y alrededor de 4 metros es esa piedra, esa pieza inferior que puedes ver. Hay un eje sólido de granito para el obelisco en la parte superior, de casi 12 metros de altura. ¿Una sola pieza? ¿Y por qué crees Creo que sea es de así? 38 pies y medio. José Smith tenía 38 y medio años cuando murió, así que querían simbolizar a José. Y me estás diciendo que hay varias piezas aquí, pero que todo el eje fue cortado de una roca de granito. Sí. Y luego traído aquí de una manera extraordinaria.
Junius Wells se sintió inspirado a poner un monumento de piedra para José Smith aquí. Una cosa tras otra cayó milagrosamente en su lugar. Encontraron una pieza de granito de 12 metros en una cantera cercana. Transportaron 40 toneladas en ferrocarriles y vagones. Tardaron 33 días solo en trasladarla 8 kilómetros, docenas de caballos e incluso bueyes tirando de ella. Y el clima les favoreció para trasladar el monumento a su destino. Para que te hagas una idea de lo impresionante que es, todavía hay personas que trabajan en la cantera de Berry. Ellos vienen aquí solo para verlo. Dicen que es la pieza de granito pulido más grande que han visto. Dicen que parece nuevo, les parece que fue cortado ayer. Informan que nunca transportarían algo tan grande en una sola pieza, que ese monolito, ese gigante obelisco, es demasiado grande, demasiado pesado para transportar, incluso con nuestra tecnología moderna. Así que el hecho de que lo trajeran en tren y luego en vagones es realmente impresionante. La creación y el transporte de este gran monumento es una historia de pequeños milagros, muy parecido a los comienzos de la familia de José Smith, siendo transportados de un lugar a otro por el Señor, incluso en medio de las pruebas más duras, encontrando los milagros y la misericordia de Dios. El solo hecho de estar aquí es un milagro. Les mostraré un lugar más donde hubo un milagro en la vida de José. Echemos un vistazo. Los primeros años de José transcurrieron en esta zona, pero con el tiempo se mudarían de este lugar. David me lleva al sudeste, al Líbano, donde la familia Smith experimentaría un milagro médico, salvando al joven profeta José Smith. Muy bien, aquí estamos en el oeste del Líbano. Esta es su quinta mudanza, pero les va muy bien aquí. Y entonces llega la fiebre tifoidea. Muchas personas morirán, 6,000 personas. Todos los niños Smith contrajeron tifus y todos lo padecerían. Sefronia lo contrajo y estuvo enferma 90 días. No puedo imaginar tener a un niño enfermo por tantos días. En cierto momento pensaron que ella se había ido. Creyeron Así que había es. muerto. Los vecinos incluso vinieron y dijeron, ¿qué están haciendo? Es una persona muerta. Tenía los ojos en blanco. Había dejado de respirar cuando Lucy la levantó. E imploró al Señor que curara a su hija. Y caminó y caminó y caminó con ella hasta que finalmente respiró. Y aquí presenciaron el milagro de que Sefronia volviera a la vida. ¿Qué sucede ahora con José? ¿También contrae la fiebre Sí, y tifoidea? después de un par de semanas de fiebre creen que está fuera de peligro. Una noche estaban sentados a la mesa cuando de repente sintió un dolor agudo que le hizo gritar. Le levantan el brazo y tiene una terrible llaga de fiebre creciendo debajo del brazo. Un absceso. Esto es desagradable, pero recuerden, mamá dice que lo alancearon, descargaron un cuarto de pus y piensan, oh, él debe estar bien ahora. Pero José dice, como un rayo, sintió el dolor en su espinilla. La infección se había ido de este absceso a través de su sangre en el hueso. En pocos días se hinchó tanto que no podía caminar. Y ahí es cuando Hiram, el hermano mayor, interviene. Su madre dice que Hiram pasó casi todas las horas del día apretándole la pierna para aliviar la presión del hueso infectado. Uno de esos grandes casos de un hermano mayor que cuida de José, y eso me encanta. Empieza a pudrirse el interior del hueso y para protegerse, hace crecer hueso nuevo a su alrededor, pero se hincha y el hueso tiene ahora un aspecto sano por fuera, pero podrido por dentro, y continuará hinchándose. Y solo causa un dolor terrible para José. Pasan otro par de semanas, traen al médico, él lo corta de par en par para que pueda liberar la presión desde la rodilla hasta el tobillo, abierto hasta el hueso para tratar de aliviar la presión. De nuevo, tan pronto como empieza a curarse, la presión empieza a aumentar. Está en el hueso, no en la carne, y así. Después de un segundo corte, no hay esencialmente nada que el médico pueda hacer. Es todo el conocimiento que tenían para aliviar esa presión. Así, la única respuesta que los médicos tenían para el joven José era amputarle la pierna y horrorizó a sus padres. Lucy, enterada de alguna nueva técnica médica, pidió más ayuda. Así que llaman a los expertos. Como el Señor les ha puesto en este lugar concreto, a 8 kilómetros de distancia, está la Escuela de Medicina de Dartmouth, fundada por Nathan Smith. Nathan Smith es un gran cirujano, él es el indicado. Nathan Smith era un prodigio. Empezó su carrera médica muy joven, aprendió mucho y se convirtió en el mayor experto del mundo, casi como si el Señor lo hubiera preparado para este trabajo. Sabía qué hacer por el joven José Smith. Se reúnen en esta pequeña habitación. Lucy dijo, conseguí sábanas y las puso debajo de su pierna para levantarla. Todo esto se hace sin ningún tipo de anestesia.
Todavía no saben nada de usar éter, la única opción es whisky. Lucy dice que a José no le ofrecieron whisky, le ofrecieron brandy en realidad, y dijo que no. Dijo, bueno, al menos toma un poco de vino. José dijo que no. Dijeron, bueno, ¿cómo podemos realizar esta operación? Él dijo, si mi padre me sostiene y si mi madre sale de la habitación, entonces puedo hacerlo, lo resistiré. Creo que es perspicaz que un niño de 7 años piense en su madre y confíe en su padre. No sabemos quién más tuvo que ayudar a sostenerlo. Se negó a que lo ataran y dijo que se quedaría quieto. Y entonces el médico se pone a trabajar. Nathan Smith toma una sierra para huesos y un taladro para huesos. O son como pequeñas sierras para agujeros, manuales. Manivela con una llave en la parte superior que solo utiliza su muñeca para girarlo. Después de sacar el primer trozo de hueso, mientras grita, su madre vuelve corriendo, no puede soportarlo. Dice que estaba entre 100 y 200 metros de la casa. Estamos a unos 100 o 200 metros de la casa ahora mismo, así que Lucy podría haber estado parada justo en este mismo lugar. Cuando oye a su hijo gritar de dolor, no puede resistirse a correr para ayudar. Corre a ayudar. Él dice, mamá, por favor sal, solo puedo hacer esto si no estás aquí, puedo soportarlo. Como saben, vuelve a entrar otra vez después de que le quitan el tercer trozo de hueso y tienen que sujetarla, tiene tantas ganas de estar con su hijo. Terminan la operación, limpian toda la sangre, se llevan todas las herramientas antes de recibir a Lucy. 3 años de curación, cierto, de los que habla su madre. Llevaba muletas cuando se mudaron a Palmira. Así es, lo estás recordando. Y tiene una ligera cojera para el resto de su vida, ¿no? Debido a esta operación de pierna. Así que si José Smith hubiera vivido en cualquier otro lugar del país, es muy probable que hubiera perdido su pierna. Con su vida, fue así de serio, muy grave. 6,000 personas murieron de eso aquí. Nathan Smith era vanguardista, pionero. Fue un milagro que estuviera aquí. Todo como que se juntó. Sí, estaban en el lugar correcto porque Dios los puso aquí. Vamos al lugar. Sí, veamos el lugar. Así que este es el lugar. Este Kentucky Fried Chicken ahora está en el lugar donde solía estar la casa. Y aquí es donde tuvo lugar la operación de la pierna. Y la operación de la pierna tuvo lugar aquí mismo y hay otro lugar que me gustaría mostrarte. Claro, vamos. No creo que vuelva a ver el KFC de la misma manera. Empieza a llover un poco mientras David me lleva de vuelta al lugar de nacimiento de José. Quiere llevarme más arriba, así que buscamos rutas que nos lleven por los caminos enlodados y mojados. Encontramos un puente original, tal vez anterior a la época de los Smith. Más adelante, encontramos los cimientos de la casa del padre de Lucy. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Estamos en la cima de la colina Patriarch. Tiene muy buena vista para ver el lugar de nacimiento de José y el monumento. Así que esta es una especie de vista panorámica de las tierras de donde vinieron los ancestros de José Smith. Los Max y los Smiths experimentaron muchos altibajos. Este es un buen lugar para recordar todas esas mudanzas y todas las veces que el Señor los recogió y los trasladó a un nuevo lugar. ¿Cuál es el panorama general que armamos con todos esos acontecimientos? Cuando veo a los Smith y miro todo lo que el Señor hizo con ellos, veo que Dios los trasladó de un lugar a otro, por lo general a través de circunstancias difíciles. Así que el Señor los acostumbra a eso, los mueve, Él los mueve a lo largo. Y en cada lugar tal vez aprenden algo nuevo. Para cuando llegan a Palmira, Joseph padre puede hacer casi cualquier oficio, sabe cómo trabajar. Y realmente veo la mano de Dios en ello. Y cada lugar tal vez no solo les enseña, pero el Señor tiene algo para ellos para ayudarles en el camino también. Creo que si no hubieran llegado al Líbano, el Señor los puso ciertamente en el lugar donde la pierna de José podría tener esa cirugía, donde podría ser atendido. Así que cada lugar tenía un propósito. Piensa cuántas veces en su vida José va a necesitar 2 piernas. El Señor las puso en el lugar correcto, en el momento correcto allí. Y debe haber sido muy frustrante en ese momento. Mirándolo ahora tiene que ser muy diferente. Podemos ver que Dios tenía un lugar para ellos. Reflexiono sobre eso y pienso en lo frecuente que es en nuestras vidas que cuando llegan cosas difíciles, tal vez necesitamos mirar más y ver que Dios podría estar moviéndonos. Puede que haya algo más que necesitemos donde hacer. Necesitamos estar. Bueno, gracias, Dave. Es un placer. Muchas gracias. El Señor había inspirado el camino del profeta José Smith.
Todo, desde guiar a sus antepasados a un país construido sobre la libertad de religión, hasta los mínimos detalles de su vida y su salud. Y al igual que el joven profeta José Smith, nosotros también podemos encontrar esperanza en la idea de que no importan nuestros altibajos, el Señor puede estar guiándonos también. El presidente Russell M. Nelson nos pidió que oráramos siempre pidiendo milagros. Y esperar milagros. De la misma manera, el Señor les bendecirá con milagros. Si ustedes creen en Él. Estas historias de Dios guiando la vida de José testifican que podemos seguir experimentando milagros si solo lo buscamos cada día. Gracias por ver este episodio de Restauración Revelada. Si quieres ayudarnos a crear más, por favor usa el enlace para donar en la descripción de abajo.